como tal, de lleno se van a ir a los espacios físicos, es decir, a donde está la obra, donde realmente van a revisar realmente que se utilizaron los materiales que tú tienes en tu expediente técnico, que se realizó en tiempo y forma, con todas las indicaciones que el proyecto tú generaste en ese entonces. En este caso, por ejemplo, si es reducir pobreza o facilitar el acceso a la educación, que realmente se haya cumplido con ese objetivo. Entonces, puedes tener varias auditorías de un solo ejercicio fiscal relacionadas a obra pública, cambia un poco la variante, pero sí puedes tener varias auditorías al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son las principales observaciones? Esta información es de observaciones que se hicieron en el 2020, porque todavía no salen los resultados finales de la auditoría de la cuenta pública 2021, entonces esta es 2020. Pero haciendo revisión y ya en experiencia propia en cuanto a obra, se repite año con año, no importa si es 2020, estoy segura que ahorita en 2021 y 2022 van a salir observaciones similares. ¿Cuáles? La primera es que más de la tercera parte de los recursos se utilizaron a obras de pavimentación, es decir, de tus 50 obras, 30 son pavimentaciones. Entonces, a pesar de que tienes un catálogo amplio para poder hacer obras, te las utilizaste todo este recurso en pavimentación, ya sea construcción, rehabilitación o mantenimiento, todos se enfocaron a esto. Porque en aspectos técnicos quizás es mucho más fácil, porque a lo mejor se necesita solo maquinaria y material y nada más, y a lo mejor es mucho más fácil de realizar, inclusive a lo mejor te llevas menos tiempo que si hicieras construcción, no sé, de un hospital, ejemplo. Entonces, están observando eso. Eso sería una observación de tipo administrativo. Quizás solamente te hacen una recomendación, no haría no serías acreedor a algún tipo de sanción más que una llamada de atención, por así decirlo, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuál sería otra observación? Que hay concentración de inversiones en las cabeceras municipales, es decir, como ya les había comentado, de tus 50 obras, 40 están en tu cabecera municipal, pero tienes 20 comunidades más o 20 localidades más fuera de tu cabecera municipal, ya ahí no tienes obras. Igual por lo mismo, de que a lo mejor hay difícil acceso, el traslado es mucho tiempo, entonces se centran en la cabecera municipal y también es una observación de tipo recomendación. Solamente te hacen una observación administrativa, pero sí es importante tomarlo en cuenta porque muchos municipios hacen eso. Ahora, ¿qué otra observación les hacen? Que los municipios no utilizan sus recursos de PRODIM y gastos indirectos. Los que ya vimos, el 3% y el 2% no lo utilizan en primera porque muchos municipios no tienen conocimiento de que lo pueden utilizar y en segunda porque no saben cómo ejecutarlos. Entonces, también es una recomendación, es una observación donde te están recomendando, puedes utilizarlo, hazlo. Si tienes la opción de poderlo ejecutar, hazlo, no hay como una sanción como tal, solo es una recomendación, pero sí están observando que los municipios no lo están utilizando. Otra observación que aquí ya no es solamente de recomendación, sino ya empiezan las faltas administrativas o faltas no graves, por así decirlo, que nada más puede ir llamada de atención hasta inclusive inhabilitación, donde no se están construyendo los comités de participación social. Los que comentábamos, este comité de planeación donde está representantes del municipio a nivel estatal y de las comunidades, es decir, líderes de ciertas comunidades, deben estar conformando estos comités. Al principio este comité de planeación, pero después debe existir un comité de participación social, uno por cada obra que se realice. Si son 50 obras, debe existir 50 comités de participación. Los requisitos es que sean personas que pertenezcan a esta comunidad, llenan una cantidad de formatos que también vienen como anexos en los lineamientos del FAIS. Son como 5 o 6 formatos donde se están diciendo que son parte del comité, presidente, secretario, algún tesorero y algunos como observadores. Entonces, trimestre con trimestre también se tiene que estar subiendo a la plataforma de la MITS, la plataforma de bienestar, toda esta información de estos comités. Si no la subes, pues también ya sería una falta de tipo administrativo y obviamente al terminar de auditar y revisar el por qué no se realizó en tiempo y forma o por qué no se subieron este tipo de comités a la plataforma o no se tiene inclusive los expedientes de manera física,
pues inclusive también puede ser inhabilitación, inclusive también el reintegro del dinero porque no se utilizó de manera correcta ese recurso, o hasta inclusive también la cárcel. Entonces también depende del tipo, de todo el proceso que se llevó y los motivos por los cuales llegamos a este aspecto. Ahora, ya empiezan las sanciones de tipo faltas graves, es decir, donde ya va la inhabilitación, el reintegro del recurso total, es decir, en este caso, presidente, tesorero y director de obras públicas se van a tener que distribuir, si son 3 millones de una obra, 1 millón cada quien va a tener que hacer el reintegro porque ya está considerado como un daño al erario público. Entonces, ¿cuál sería? Primero, no se realizaron el reintegro a la TESOFE. Ahí pasan dos cosas. Cuando tú llegas al 31 de diciembre y todavía tienes recurso en tu cuenta, es decir, por X o Y razón no te gastaste 20 millones, tienes que realizar lo siguiente. La parte contable es hacer el registro donde se está comprometiendo este dinero, es decir, este dinero se va a utilizar para el primer trimestre del siguiente ejercicio fiscal. Entonces, si tú llegas al 31 de diciembre con 20 millones, lo comprometes y lo puedes utilizar hasta el 31 de marzo. Si no lo comprometiste, no lo utilizaste para nada, tienes la obligación de regresar esos 20 millones a más tardar el 15 de enero. Si tú lo comprometiste, tienes hasta el 31 de marzo para utilizarlo. Si no lo utilizaste, tienes hasta el 15 de abril para regresar ese dinero a la tesorería de la Federación. Muchas veces no lo hacen. También nos ha tocado que hay veces que los municipios tienen dinero en sus cuentas de ejercicios fiscales 2017, 18, ¿no? Y piensan que tienen ese dinero disponible y que todavía lo pueden utilizar. Ya no se puede utilizar. Se tiene que hacer el reintegro en tiempo y forma en las fechas que vienen en específico. Obviamente, si no se cumple con todos estos requerimientos, también ya hay observaciones dentro de los procesos de auditoría. ¿Qué otra cosa también les observan? Muchas veces llegan a tener cuentas con, donde les está generando, cuentas bancarias donde les están generando intereses. Y a lo mejor les generan intereses por 2,000, 3,000 pesos. Y ustedes piensan que lo pueden utilizar. Sí se puede utilizar, pero siempre y cuando esté autorizado por Cabildo. Aunque sean 2,000, 3,000 pesos, si los van a destinar a una obra en específico, obviamente tiene que ser esos 2,000 pesos destinados a obras públicas, no puede destinarse ni al 2% ni al 3%, pero sí tiene que estar autorizado por Cabildo que van a utilizar esos rendimientos o esos, todo ese recurso que se está generando en su cuenta durante ese ejercicio fiscal. Entonces, sí es importante. ¿Cuál otra observación? En cada obra se debe de colocar ya sea una placa de metal, de cualquier material, pero en cada obra se debe de especificar una placa donde se identifique, por ejemplo, pavimentación de tal punto a tal punto, que se realizó con el recurso FAIS 2022. Entonces, esa placa, cuando los llegan a auditar de manera física, lo primero que se dan cuenta es que no tienen esa placa. Sí debe de contar con ese aspecto porque sí es muy importante y sí viene marcada en los lineamientos FAIS que cada obra debe de tener un identificador. Muchas veces, muchos municipios llegan a mandar a hacer una placa de metal con su logo de su administración y solamente lo ponen, o sea, administración 2021, 2024, ejemplo. Pero no es suficiente, sí debe de decir esta obra se realizó con recurso tal, en el ejercicio tal, y ya pueden poner la administración. Y entonces nunca lo hacen, entonces sí es una observación. Ahora, ¿qué otra observación? Que ya también entra de faltas graves, pues no está realizando los reportes trimestrales en estas plataformas, tanto en la MITS como en la de SRFT. Entonces, sí es importante que ustedes tengan o se pongan al corriente de sus reportes en caso de que no los tengan, porque sí es una falta grave. ¿Qué otra cosa? Se hicieron traspasos de recursos de ese fondo a otras cuentas. ¿Qué pasa? Cuando ustedes llegan a tener recursos recursos federales de diferentes rubros, deben de tener una cuenta bancaria en específico para el recurso FAIS.
Obviamente, del recurso FAIS deben de salir los pagos para diferentes materiales, proveedores, contratistas, etcétera. Pero por algún error humano, a lo mejor hicieron un pago de algo fuera marcado en los lineamientos FAIS. Quizás a lo mejor hicieron esa salida y se dieron cuenta, hicieron el reintegro de manera inmediata, pero contablemente se tiene que registrar esa salida y esa entrada. Y muchas veces cuando los llegan a auditar, les están observando que esa entrada obviamente no es como el reintegro de algún recurso, sino que a lo mejor es una entrada extra y ya les empiezan como a observar y les están pidiendo pues todo el requerimiento de información. O muchas veces traspasan de una cuenta a otra por X o Y razón y no puede pasar eso. Directamente, si van a pagar algún material, tiene que salir directamente de la cuenta de FAIS a la cuenta del proveedor o el cheque como tal, ¿no? Entonces, sí es importante que tengan en cuenta, si te encuentras en el área de tesorería, que tomes mucho en cuenta todos estos aspectos. ¿Cuál sería otra observación? Pues falta de documentación en sus expedientes técnicos. Es decir, todo lo que yo les comenté de la parte técnica, desde permisos, generadores, etcétera, croquis, también va esta parte contable, donde debe tener solicitud de pago, toda esta parte del pago, el CFDI, el SPEI, o sea, toda la información tanto financiera o la parte contable, la parte técnica y la parte normativa. Muchas veces suele suceder que por X o Y razón, alguna urgencia, ¿no? A lo mejor suele suceder mucho de que, no, pues ya me habló el presidente municipal y que quiere que se le pague a cierto proveedor o contratista ya, sin factura, sin documentación, sin algún documento soporte. Y a lo mejor hago el pago y después digo, ay, después recabo toda la información. 3 años se pasan muy rápido y suele pasar que sale el funcionario y cuando ya les empiezan a auditar, y hay que tomar en cuenta que ahorita están auditando 2021 y así sucesivamente, suelen salir y todavía están en procesos de auditoría y ya no tienen cómo generar o completar o tener al 100% sus expedientes. Por eso es muy importante que tengan toda esta información. Obviamente, ¿cuál otra observación? Se encontraron obras o acciones financiadas con un fondo que no corresponde. Si ustedes realizaron un rastro municipal con recurso FAIS, ahí es donde ya están faltando en esta parte de obras o acciones que no corresponden a este fondo. Entonces, por eso es importante conocer los lineamientos. ¿Qué otro aspecto? Conceptos de obra pagados y no ejecutados. Es decir, en papel su obra ya se entregó, está al 100%, pero resulta, ahorita voy con las preguntas que me están haciendo, pero resulta que su obra se quedó en obra negra, ¿no? Y cuando al final la reportaron como entregada y al 100%. Entonces, ahí es donde empiezan como a observar esta parte. ¿Qué otras? Se detectaron obras pagadas, devengadas y entregadas que no se encuentran en operación, las famosas obras o esta cosa, elefantes blancos, que luego les llegan a llamar, en donde pues hay obras que a lo mejor no tienen ninguna función, no están aportando nada a la sociedad, solo está ahí, pero no está funcionando nada, ¿no? A lo mejor construyeron un centro comunitario o algún centro de salud y resulta que ni equipamiento, ni terminado, nada, solamente está ahí y está reportado al 100%. Entonces sí es como un aspecto muy importante a tener. Esos solo son como los aspectos más importantes o relevantes. Hay muchos más, dependiendo del tipo de obra, de tipo de auditoría que les están realizando. Aquí Freddy pregunta, ¿qué procedimiento se debe de seguir para aplicar los rendimientos en obras? ¿O sería recomendable que los rendimientos no se apliquen en obras y se reintegren en la TESOFE? Esto porque hay municipios que solo le generan entre 1,000 anuales en intereses. Sí, o sea, la verdad es que no son mucho en intereses. Sí se puede, o sea, sí se pueden utilizar siempre y cuando se autoricen mediante cabildo. Es decir, llegan a lo mejor a mediados de diciembre, hasta inclusive hasta principios de enero del 2023, ejemplo. A lo mejor les generó de intereses 2,000 pesos. Entonces, en este caso, mediante oficio, obras públicas o tesorería notifica que hay rendimientos por tal cantidad, lo someten a sesión de cabildo. Si se autoriza mediante cabildo, que se pueden utilizar a lo mejor para cierta obra, a lo mejor tienen todavía obras en marcha que no han terminado,
los van a destinar a esa obra. Y obviamente se dice, se destina la cantidad tal a la obra tal del ejercicio fiscal 2022 y ya se autoriza. Si en este caso no los van a utilizar y quieren regresarlos, tienen hasta el 15 de enero para hacer el reintegro. ¿Qué es lo que hacen? Generan su línea de captura, bueno, hacen su declaración, generan su captura y hacen el reintegro a la Tesorería de la Federación. Cualquiera de las dos opciones lo pueden realizar, pero sí es importante que hagan una o la otra y no que dejen esos intereses o esos rendimientos en la cuenta, porque pues estarían como faltando alguna de las normas, el reintegro o ejercerlo. ¿Alguna otra duda? O si esto comenté a tu, más bien si respondí a tu pregunta. Ya estamos en la parte de dudas o comentarios. Cualquier duda de algún caso en específico, sí es muy importante que... ok, dice, pero si hay obra y ya está en ejecución, ¿se tendría que modificar el presupuesto de la obra? Sí, claramente se tendría que modificar para que esa obra a lo mejor si cuesta 2 millones, ahora cueste 2 millones, 2,000. ¿En qué otros temas municipales dan servicio de consultoría? En obra pública, en normatividad, en la parte contable, en general en todos los aspectos, o sea, inclusive, ok, ¿en qué otros temas municipales? Ok, por ejemplo, obra pública en generación de formatos financieros, contables, presupuestales, a lo mejor en asesoría, en algún tipo de ejecutar algún tipo de recurso. A lo mejor nosotros también creamos planes de desarrollos municipales, bandos municipales, algún tipo de lineamientos internos. Muchas veces les llegan a pedir, ejemplo, a lo mejor reglamentos internos de igualdad entre hombres y mujeres. También les ayudamos a realizar su presupuesto basado en resultados, que tiene que ver con planeación. Su POA, muchas veces no suelen conocer cómo se hace este procedimiento. Para eso, en este caso, para aspectos de obra pública ya muy en específico, fuera de la parte normativa administrativa, está el ingeniero, que es Edwin, y ya les puede revisar como toda esta parte técnica. Si esa parte administrativa, normativa, yo les apoyo en este tema y mi fuerte también es la parte de planeación y obviamente también están los abogados y los contadores que les estarían ayudando con la parte financiera y también la parte normativa, dependiendo. Inclusive también realizamos auditorías externas. La mezcla de recursos para obras se puede aplicar con Fortamun, ramo 28, ingresos propios. Cuando hablo de mezcla de recursos en una obra es cuando hay mezcla de recursos a nivel federal, estatal y municipal, pero siempre es un recurso donde siempre es un recurso etiquetado para obra. Ya si tú quieres hacer una obra con Fortamun, les recuerdo que solamente es mantenimiento. Ejemplo, en el 2021 realizaste, no sé, construcción de una escuela. Y en el 2022 con Fortamun le vas a dar mantenimiento, porque a lo mejor ya estaba la escuela y solo construiste un aula. Y le vas a dar mantenimiento a otra aula si la puedes hacer con Fortamun. Ya con ramo 28 e ingresos propios sí puedes hacer cualquier obra. O sea, puedes hacer la obra desde construir y equipamiento con ramo 28. Suele pasar que con ramo 28 no te da la capacidad o no te alcanza porque ramo 28 lo suelen utilizar para pago de sueldos y todo lo que es mantenimiento de todos los servicios como tal del ayuntamiento. Si les sobra dinero o están generando suficientes ingresos propios y les alcanza para hacer la obra completa, lo pueden hacer. Pero sí, si ustedes a lo mejor quieren decir, quiero lo que tú comentabas, de que quieres equipar un espacio, una escuela o un centro de salud, etcétera, haces con recurso FAIS la construcción como tal, ya sea con ramo 28 o con ingresos propios, el equipamiento, hasta inclusive pagar, ya sea algún maestro, enfermeras o médicos, se puede. Pero
va por partes. En ramo 20, en recurso FAIS, solamente como tal tu obra es la construcción, y ya en el reporte del ejercicio de otros recursos, de ramo 28 ingresos propios, ya haces como la otra parte, pero no hay mezcla de recursos así como tal. Solamente que fueran obras donde participen las 3 instancias. Es decir, a lo mejor van a construir una carretera que atraviesa una zona federal, pero también es parte estatal y también corresponde al municipio, y ahí esa obra cuesta 16 millones, 4 millones la federación, 4 el estado y 4 el municipio. Obviamente, cuando tú haces tus reportes, a nivel municipal solamente haces tus reportes de los 4 millones que a ti te corresponden. Nada más. Y obviamente a quien van a estar auditando la federación es a quien esté ejecutando el proyecto, si es el estado o es la federación. No sé si a esto respondí tu pregunta, Freddy, y también a ingeniero Camacho. ¿Alguna otra duda en específico? Ya sea de la información que les comenté, de algún caso en específico de sus espacios, de algún tipo de obra. Pues yo quisiera reiterar el tema de la construcción de los panteones, de qué recurso pudiéramos echar mano para poder realizar esa obra. ¿Es construcción o mantenimiento o rehabilitación? En algunos son ampliación. Bueno, tenemos aquí en la cabecera municipal una tercera sección que está en construcción. Tiene como 2 partes de la barda perimetral. Le falta la mitad o un poco más y pues hace falta todo lo que nos pide el Instituto de Salud del Estado de México, que son la capilla, oficinas administrativas, todos los planos, el proyecto arquitectónico de, bueno, de las fosas, los planos de las fosas. Y ese es en el tema de San Martín. En el tema, por ejemplo, de otra comunidad que tenemos, pues ya está bardeado, ya está funcionando, pero hacen falta algunos temas como sanitarios, oficinas administrativas, capilla, que son los requerimientos que nos pide el ISEM. Ok. Para tu caso en específico, obviamente con recurso FAIS no se va a poder utilizar para los panteones. Con Fortamun, todo lo relacionado a mantenimiento sí lo puedes utilizar. Nada más que hay que contemplar, si no mal recuerdo, en el Estado de México les dan más recurso Fortamun que FAIS. Entonces, tendrían que checar qué es lo que tienen presupuestado en Fortamun. La mayoría de Fortamun lo presupuestan en seguridad pública, ya sea pago de nómina de policías, inclusive también hasta enfermeros y algo relacionado a esos temas, lo que es equipamiento, compra de patrullas y demás. Y ver dentro de tu presupuesto, lo que yo te sugiero es que te acerques al área de tesorería y preguntes qué es lo que tienen presupuestado en Fortamun y cuánto dinero tienen presupuestado para obra pública, porque por lo regular suele ser muy poquito dinero. Entonces, si te alcanza con, no sé, 1 o 2 millones, dependiendo cuánto dinero tengas en Fortamun destinado a ese rubro de obra pública y mantenimiento, lo puedes utilizar para estas partes de mantenimiento del panteón. Pero en este caso, si tú tienes ingresos propios, tienes lo que es ramo 28, lo que son las participaciones o en este caso las administraciones que les llegan igual mes con mes por separado, que son pequeñitas, también las puedes utilizar para el panteón. En el Estado de México también reciben recurso estatal para obra. El año pasado, todavía en el mes de noviembre, no, fue en septiembre todavía les autorizaron a algunos municipios o les aumentaron el presupuesto en obra en el Estado de México. Entonces, si tú cuentas todavía con recurso estatal para obra, lo puedes hacer, ahí sí entra lo que son los panteones. Si no, checa, porque muchas veces les llegan a ampliar su recurso a nivel estatal o inclusive también pueden hacer la solicitud. Entonces, el Estado de México tiene muy buenas opciones.
Entonces, sería cuestión de checar en esta parte de lo del ISSSTE, si les está pidiendo ciertos requerimientos. Desconozco si es porque tienen algún hospital o construyeron algún hospital, porque a veces hay ciertos convenios, pero hay veces que el ISSSTE debe de aportar cierta cantidad. Al ser, yo sé que es instituto, pero también está la Secretaría. La Secretaría de Salud también recibe recurso a nivel federal y a nivel estatal para tema de obra pública. Si ustedes ven que no tienen la capacidad para, en este caso, para cumplir con todos estos requerimientos del ISSSTE, también checar la opción de que el ISSSTE pueda absorber todas estas obras, porque sí se puede encargar a la parte estatal. Sería cuestión de checar como muy en específico el caso, pero sí, se puede de Fortamón, recursos propios, ramo 28, recurso estatal y el mismo ISSSTE. Son las 5 opciones que yo te estoy dando. Ya nada más sería cuestión de checar qué se puede hacer con qué. En este caso, qué con mantenimiento, lo de las fosas, la ampliación, qué es lo que se requiere y qué recurso podría ser. Lo que yo te podría decir es que si necesitas, en específico, si quieres después, me explicas bien el tema y ya te puedo apoyar con esa parte. Ahora, igual si tienes alguna otra duda o no te aclaré algún punto, que me pudieras comentar bien eso, Arturo, y paso a lo que nos dice ingeniero Camacho. Si se agota algún recurso como para el pago de nóminas, ¿de dónde más se puede tomar recursos? Pasó en Baja California que se acabaron el dinero para pagar a maestros hace unos años. ¿Te refieres a maestros de obra o maestros de escuelas? Porque, ahí les va, si hablamos en tema de obra de escuelas, en este caso depende, si es a nivel estatal, como municipio no tienen el deber de pagar a maestros, salvo que sean a lo mejor maestros de ciertas comunidades, pero la mayoría de las nóminas de maestros a nivel estatal, pues la paga el Estado o la Federación, dependiendo de dónde, si son federalizados, estatales o inclusive solamente son contratos. Tienen que checar. Esto suele suceder mucho en los gobiernos estatales o a nivel federal, donde no hay una muy buena administración de los recursos. O sea, suele pasar que inclusive también una de las principales observaciones fuera de obra pública en los municipios es que tienen nóminas muy obesas, es decir, que tienen personal más de lo que se requiere. Si ustedes se fijan a nivel estatal y municipal, inclusive también a nivel federal, les piden cierta cantidad de puestos. Cada año con año tienen que hacer su tabulador de sueldos y la otra tienen que tener su catálogo de puestos, es decir, para una área se requieren tanto personal, ejemplo, 5, pero resulta que no solamente tienen 5, sino que tienen 10 porque tienen dos personas por cada área. Y ahí es como se empiezan a tener nóminas grandes y suele pasar que muchas veces llega a un punto donde ya no tienen la capacidad para poder pagar las nóminas. Depende. Si es en el caso de los maestros, se tendría que checar si es maestros a nivel estatal o federal y poder checar o hacer la solicitud de una ampliación del recurso que se les asignó. Cuando ya empiezan estos temas de que ya hacen plantones y son personal que está sindicalizado, ya empiezan otros temas de tema político, por así decirlo, donde ya empiezan las negociaciones y demás. No suele pasar que les hagan ampliación del recurso que ya se les asignó, porque eso también es a nivel federal o estatal, quitarle a alguien más para dar ese recurso. Por eso es que hay muchos problemas de que no se les pagan, donde sobrepasan sus presupuestos. Inclusive, y haciendo comercial entre paréntesis, el siguiente jueves, lo que es el 20 y 27, tengo 2 cursos, uno relacionado a parte financiera y la otra es de obra pública, para el cierre de sus ejercicios fiscales, ese es el 27, donde ahí vamos a ver de qué manera van a poder ustedes cotejar lo que tienen en liquidez, es decir, en sus cuentas bancarias, lo que tienen real en dinero contra lo que tienen en presupuesto, es decir, lo que tienen en papel, porque resulta que en papel sí tienen el dinero, pero en liquidez ya no lo tienen. Entonces, ahí es cuando empiezan a tener muchos problemas para ya cerrar sus ejercicios fiscales. Y es muy complicado. Cuando ya se te acabó el recurso y no tienes de dónde solventar o poder manejar este recurso,
empiezan los problemas porque ya no tienes cómo pagar, salvo que hagan alguna ampliación, algún acuerdo, que el Estado vea que todos los municipios están de la misma manera, y lo mismo pasó el año pasado en el Estado de México en cuanto a obras. Se dieron cuenta que sobrepasaron sus recursos, que ya estaban en el último trimestre y que no iban a poder terminar, por eso es que les asignaron más recursos. Solo fue a algunos municipios, no fue a todos, pero suele pasar esos, en esos casos puede pasar eso. Pero si se te agota, ya hay muy poca posibilidad de que recibas más dinero. Si ya no tienes la forma de cómo estar manejando dentro de tu propio dinero, es decir, de algún otro recurso a nivel federal, estatal, o inclusive tus ingresos propios o recursos propios, si ya no tienes la forma de cómo pagarlos, ya van a ser deudas, ya no se van a volver impagables, y que quizás lo van a traer arrastrando años y años, y que quizás los maestros van a estar pidiendo año con año que se les haga el pago completo, pero va a ser muy complicado. ¿Alguna otra pregunta? Dice, una obra que cuesta 4 millones, ¿le puedo dividir en 3 partes para poder hacerlas por adjudicación directa? Sí, siempre y cuando sean en diferentes puntos. Es decir, una obra que a lo mejor mide 20 kilómetros y está dividido en 3 localidades, haces una obra del punto A al punto B, es decir, de 4 kilómetros la primera, la otra de otros 4 kilómetros y la otra de otros 4 kilómetros, y ya tienes los 12 kilómetros que conllevan. Sí, sí se puede. Bueno, que aunque la recomendación sería, obviamente, como es un contrato, al fin y al cabo es todos los procesos de contratación, sea adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública, llevan los mismos procedimientos. Entonces ya nada más tendrías que checar los montos. Obviamente tendrían que ser, si son de 4 millones, las divides en 3 partes, sería como de 1,250,000. Entonces sí entraría como adjudicación directa para evitar una invitación restringida. Ahí es donde está la recomendación. Entonces, nada más considera que tendrías que hacer 3 procesos en lugar de hacer uno solo. Tendrías que hacer 3 procesos para adjudicar cada tramo de esa obra, o cada, bueno, en específico yo te estoy dando un ejemplo de una pavimentación, pero imagínate que fuera construcción de una línea de conducción o una red de drenaje. Tendrías que poner en ciertos tramos a concurso, y tendrías que llevar 3 procesos diferentes. Entonces, solo tendrías que checar en procesos administrativos qué se te haría mejor. Si una invitación restringida, un solo proceso, o una adjudicación directa con 3 procesos y obviamente todo lo que conlleva. Entonces tendrías que checarlo. ¿Alguna otra duda o comentario? Por ahí, no sé, Nayeli, Eduardo, Freddy, José, Arturo. ¿Cuántos ramos hay? A nivel federal hay desde el 1 hasta el 35, si no mal recuerdo. Obviamente cada uno va para ciertos diferentes rubros. En el presupuesto de egresos de la federación viene identificado cada uno. Para nivel municipal solo aplican ramo 33 y ramo 28, que ramo 33 es esta parte de Fortamun y FAIS, que solamente entran en los municipios, y lo que es ramo 28, que son como dinero que no viene etiquetado, que lo pueden utilizar de manera libre los municipios. Entonces, sí es muy importante. ¿Algo más? Por ahí, Arturo, yo sé que a lo mejor podrías tener algunas otras dudas. En específico, sería como importante. Ok. En lo que van teniendo algunas dudas, como veo que ya no hay como muchas dudas así en general de la información, les voy a pasar por el chat un pequeño formulario. Es una evaluación de 10 preguntas, ahí ya se las acabo de mandar. Esta es información, sí, les voy a pasar la presentación, la grabación de esta sesión y su constancia el día de mañana.
Les comento, el video es solamente para verlo nuevamente, no es para descarga porque luego se me confunden, que lo quieren descargar, pero solamente es para revisar, visualizarlo las veces que ustedes quieran, pero no se puede descargar. La presentación sí se las mando. Entonces, pero se las mando mañana. Ahorita lo que les acabo de mandar es este formulario que les voy a pedir que me apoyen a contestarlo. Son 10 preguntas relacionados a los temas que nosotros acabamos de ver. Les pido que me apoyen a contestarlos si van teniendo dudas en el transcurso, porque sí me suelen hacer preguntas acerca de algunas dudas que tienen, para que me lo vayan diciendo. Igual al final del formulario les da su calificación, es decir, cuántas tuvieron bien de 10. Igual en cuanto vayan terminando, que me puedan apoyar a escribirme aquí en el chat, que ya terminaron, por favor. Por ahí ya me están empezando a llegar las respuestas. ¿Cómo te fue, Arturo? ¿Estaba fácil o difícil? Un tanto fácil, pero tuve 2 errores. Ok, Eduardo dice... ok. Igual si en el transcurso en lo que los demás van terminando tienen alguna duda en específico de sus casos, ¿qué no puedes visualizar, Eduardo? La presentación, el formulario. Si me pudieras comentar qué es lo que no puedes visualizar. ¿Cómo te fue, Nayeli?
el cuestionario no lo puedo visualizar. Me aparece y ya voy a poner mi nombre y se me desaparece. Ah, ok. ¿Estás desde una cuenta desde un correo que no es Gmail? No, exactamente, así es. Ah, ok. Sí, suele pasar por eso. Sí. Te lo voy a mandar, bueno, te lo mando por WhatsApp para que lo puedas checar sin correo de Gmail. Solamente como de evaluación y seguimiento, o sea, es como para evaluación interna, entonces te lo mando. Para auditoría de ustedes también, yo creo. Sí, Auditoría. para que también puedan evaluar de qué manera estoy dando el curso. Así es. Y en qué aspectos podemos mejorar. Entonces también. Sí. Está bien, me lo mandas ahí por chat, digo por el WhatsApp, te lo... Ok, perfecto. Ok, Freddy, Nayeli, 10 de 10, por ahí. ¿Quién más faltaba? Ok. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda en específico, algún comentario sobre el curso. Se aceptan comentarios, recomendaciones. También, si les gustó esta primera parte, la segunda parte es la que voy a dar el 27 de octubre, que es ya enfocado 100% a cierre del ejercicio fiscal. Ahí sí les explico cómo se maneja la plataforma MITS, porque ahí viene esta parte de cómo cerrar ya sus obras públicas. Por si les interesa, sería ya la segunda parte. O si son contadores, también los invito al del próximo jueves, que es el 20, que es el cierre financiero del ejercicio fiscal 2020. Entonces, cualquiera de las dos. No me llega el WhatsApp. Ah, ok, ahí voy. Acá estás. Pues yo lo que puedo comentar, mi experiencia, no he tenido varias funciones públicas, ahorita tengo 10 años fuera de la función pública, es que pues todo se ve muy bien, pero el problema es cómo se administran los ayuntamientos. Ese es el problema. Y qué bonito fuera que sí lo hicieran. Bueno, pues, por ejemplo, aquí en La Paz, yo fui director general, y fui director de la pública, estatal, y fui director de la, bueno, serie de. En el caso de este ayuntamiento, quien programa y hace los programas operativos es la Dirección General de Desarrollo Social y Económico. Pues, lógicamente, desde ahí estamos mal. Entonces, cuando tú si tienes una visión diferente de la planeación que tú hiciste, lógicamente no cumples con muchas cosas que ellos tuvieron que hacer. Que tuvo que hacer la Dirección de la Pública, la Dirección General, y la hace la Dirección de Desarrollo Social y Económico, ¿no? Es correcto. También aquí lo que ves, yo fui presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y participé en una sola sesión del programa de desarrollo municipal. Y yo le comentaba precisamente a los regidores, bueno, un regidor que fue, pero no fue mi presidente, desde ahí estamos más también. Y es un municipio rico, ¿no? Un municipio que tiene bastante desarrollo. Y yo les decía que teníamos que estar armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo. Y me contó la regidora que estaba soñando que yo podía hacer lo que le daba la gana. Eso, ¿no? Y el Copademón tiene que porque integrarlo, igual lo mismo, las contestaciones. Ese es el problema. Ese es el gran problema que existe. Sí, suele pasar mucho que muchas veces no están alineados los planes de desarrollo. El estatal no está alineado al federal y por ende el municipal ni al estatal ni al federal. Armonizado, ¿no? Sí, o inclusive suele pasar que a nivel federal es un color, a nivel estatal otro y a nivel municipal es otro, ¿no? Entonces, obviamente también por sus tendencias políticas suelen tener muchas diferencias. Entonces, y diferencias, ¿no? Entonces, también, eso también contribuye a que a lo mejor ahorita en esta parte técnica, todo se puede mostrar muy fácil, pero ya en la práctica surgen una infinidad de problemas, ¿no? Tanto en la parte administrativa, técnica, inclusive también normativa jurídica. Aquí lo interesante es que, pues, para todo hay una solución. El punto es que hay que tener como todo el conocimiento de toda esta información
para poder solventar alguna observación, inclusive también para poder mejorar nuestros procesos de trabajo como funcionario o servidor público. Es muy importante conocer todos estos procesos. Ahorita, por ejemplo, en este caso de Arturo, que es asesor de un regidor, a lo mejor como regidor no tienen esta parte técnica operativa, es la toma de decisiones, pero sí requieren tener conocimiento, tener un panorama general para poder tomar decisiones. Porque obviamente a lo mejor sesionan y autorizan X o Y situación mediante cabildo, pero también eso conlleva una responsabilidad. Entonces sí es muy importante tener conocimiento para poder mejorar tanto procesos a nivel municipal, pero también como funcionario público aportar, que ese es el objetivo de ser funcionario público, aportar a la sociedad o dar un servicio de la mejor manera posible, pero pues también requerimos constantemente estarnos capacitando, actualizando y pues obviamente no hay más que la práctica, la experiencia y el conocimiento en conjunto para poder llevar a cabo pues nuestro trabajo de la manera correcta y evitar pues sanciones, ¿no? Más que nada, creo que el miedo que se tiene como funcionario público es esta parte de que nos pueden sancionar, nos pueden multar, podemos ir a la cárcel, nos pueden inhabilitar, ¿no? O sea, entonces, de alguna u otra manera, sí es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de todo esto. Igual, si nosotros estamos del otro lado, ya fuimos funcionarios, servidores públicos o simplemente somos consultores, asesores de manera externa, también por nuestra parte es responsabilidad de poder guiar, resolver y también en esta parte conocer cuáles serían las alternativas, porque cuando nos llegan a buscar es cuando tienen algún tipo de problema o no tienen conocimiento sobre algún punto. Entonces también nosotros es nuestra responsabilidad darles alguna alternativa de solución, pero también decirles cuáles serían las sanciones a las cuales o cuál serían el problema en el cual están metidos, por así decirlos, si no resuelven X o Y situación. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda o comentario o aportación. Ya sé que todos me contestaron por ahí el formulario, se los agradezco mucho. Yo les reitero mi nombre, yo soy Carmen Vázquez, pertenezco al equipo de BG Consultores. Si tienen alguna duda o comentario, ya sea de manera personal, pueden encontrarnos en el WhatsApp de la empresa, que es el de arriba, que empieza con 56. Mi WhatsApp personal o mi teléfono personal es el de abajo, el que empieza con 55. Nos encontramos en Ciudad de México. Entonces, cualquier duda o comentario o aportación, con mucho gusto los estaremos atendiendo. Ok. Si ya no hay ningún comentario, aportación, les agradezco mucho. El día de mañana les estaré enviando esta presentación, la grabación de este video y su constancia de participación. Cualquier duda o comentario, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias y una excelente noche. Gracias por su tiempo y su participación. Hasta luego.